de todos los hermanos que están allí conectados a través de el Facebook Live. Bendiciones, amén, a todos un abrazo, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. En esta mañana estaremos hablando de prácticamente el salmo que yo quise hablar hace 2 días atrás y no pude ¿verdad? El Señor nos llevó por otro pensamiento, por otra línea de pensamiento, obviamente en la unción del Señor, en la presencia del Señor. Y en esta mañana queremos hablar de la relación que tenía David con el Señor. La relación que tenía David con el Señor era una relación especial. Por eso es que el Señor llama en cierta ocasión un varón conforme al corazón de Dios. No cualquier hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. Escuche eso, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es posible que un hombre carnal, terrenal, débil e imperfecto en este cuerpo humano lleno de tanta corrupción, pensamientos malos y cuanta cosa, sentimientos, óigame, rodeado de tanta influencia mala y con tantas tentaciones ¿cómo es que Dios llamó a este hombre, a un hombre como usted y como yo, humano, hablando en el sentido humano, ¿verdad? De carne y hueso, con esta humanidad? ¿Cómo es que Dios llamó a David? Siendo como David era, también, claro está, David no era perfecto, David no era un angelito, David no era perfecto, cometió muchísimos errores. David cometió muchísimos errores. De hecho, escuche eso, David cometió más errores que Saúl, pero el Señor llamó a David conforme a su corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque David sabía humillar su corazón delante del Señor. David tenía ciertas cualidades que no tienen otros. Y muchos pueden hablar bonito y pueden predicar muy bonito, muchos pueden expresarse muy bien y pueden tener incluso ciertas habilidades que otros no tenemos. Muchos tienen esa habilidad de convencimiento y de persuasión. Esos tienen la palabra persuasiva en su lengua. Pueden persuadir a cualquiera, pueden convencer fácilmente a cualquiera. Son ciertas habilidades que otros no tienen. Eso es como el vendedor. El vendedor no vende si no tiene o si no desarrolla esa cualidad de convencimiento. Hay ciertos vendedores que le venden a usted. Recuerdo allá en nuestros países, en la plaza, se ponían ciertas personas vendiendo que el aceite de serpiente, que el aceite de la tortuga, que el aceite de la mantarraya, y óigame, y vendían estos productos. ¿Y qué es lo que hacían? Se conseguían una mantarraya disecada, muerta, y la presentaban y decían que el aceite que vendían era tan y tan y tan milagroso, y tenían una habilidad de convencimiento, de persuadir a la gente, que vendían todo lo que se proponían vender, lo vendían, porque no era tanto que el producto valiera la pena o algo así, era que ellos tenían esa habilidad de persuasión. Sabían persuadir, convencer a las personas de que aquello que ellos ofrecían era demasiado de bueno como para no comprarlo. Así hay personas que pueden tener ciertas habilidades para convencer, persuadir, tienen esa habilidad para hablar bien bonito y tantas cosas. Pero David, escúcheme eso, David no era que tenía esa habilidad de persuadir o de convencer o presentar defensa a su favor. David en realidad lo que sabía hacer era humillar su corazón. Por eso es que el Señor lo llamó conforme a su corazón, porque sabía humillarse delante del Señor. Cuando éste pecó, sabía humillarse. David era el tipo de persona que no discutía con el Señor. David era el tipo de persona que no contendía con el Señor.
David sabía que cuando él pecaba delante del Señor, él se humillaba con todo su corazón y rasgaba sus vestidos y se echaba en cilicio delante del Señor, rasgaba sus vestidos, rapaba su cabeza y él sabía cómo buscar el favor de Dios. Él sabía que en la humillación genuina delante del Señor, él sabía convencer al Señor. Así como Moisés tampoco presentaba defensa. Moisés tampoco presentaba con palabras persuasivas, convenciendo al Señor de algo. Moisés no discutía tampoco con el Señor en el sentido de que no presentaba, amén, defensa personal delante del Señor cuando él hacía algo indebido. Cuando él golpeó la peña, la roca, el Señor le dice, háblale a la peña, y Moisés golpeó la peña. Y por esta razón Moisés no entró a la tierra prometida. Era el sueño y el deseo de todos los israelitas, amén, entrar a la tierra prometida, y mayormente de Moisés. También deseaba entrar a la tierra prometida, pero el Señor no se lo permitió. El Señor no se lo permitió. Amén. Que por este error que cometió, Moisés tampoco presentó defensa. Señor, perdóname. Tú no puedes hacerme esto, yo he sido fiel, yo he sacado a Israel de Egipto, no fueron 2 ni 3 personas, saqué más de 3 millones de personas de Egipto, salvé más de 3 millones de almas y los traje por el desierto, arriesgando mi vida, peleando con Amalek, peleando con este, peleando con el otro, me peleé con aquel, me peleé con el oso, me peleé con el león, peleé con la serpiente, peleé contra los rebeldes de entre los hijos de Israel. Moisés no presentó defensa ni tampoco trató de persuadir al Señor de que no hiciera aquello. Moisés, él simple y sencillamente reconoció que Dios es Dios y él lo conocía y lo sabía todo. No había manera de poder discutir con el Señor, y por esta razón el Señor llama a David en aquella ocasión un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué diferencia hay cuando usted dice usted es un hombre fiel, recto, íntegro delante del Señor y come on now, please, come on now. Yeah. You got to be kidding me. Bueno, en esta mañana gloriosa, 20 minutos me restan, bendecimos y saludamos también a Angelo. Bendiciones, que Dios bendiga al nietecito de nuestro hermano Artemio Alameda, amén, y a nuestra hermana Lourdes Alameda. Dios les bendiga mucho, bendiciones, un abrazo, saludos a Anthony Soto también, que está de happy birthday. Mi Josuecito también hace 2 semanas atrás cumplió años, y nuestros hijos están creciendo y la verdad es que nos preocupa. Están creciendo demasiado. Bueno, vamos a entrar al pensamiento en esta mañana gloriosa del Señor. El Salmo 27, este es un salmo muy hermoso, glorioso. Ya hace 2 días atrás yo decía que las inspiraciones más excelentes, las inspiraciones más que ministran nuestras vidas, nuestras almas, son aquellas que nacieron en medio de la adversidad, en medio del dolor. David estaba pasando un momento de adversidad terrible por causa de la traición o la rebelión de su hijo Absalón. Y en su adversidad, en su dolor profundo, David escribe este salmo
Este salmo que tiene una inspiración tan grande, tan hermosa, tan tremenda, que dice de la siguiente manera, el Salmo 27, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Escuche eso, esto me encanta, esto me ministra, porque esta es una inspiración. David es el escritor, pero la inspiración viene de parte de Dios, es decir, que el autor en sí es Dios. Escuche eso: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Simplemente dos versículos que tienen una ministración tan grande y tan profunda. En este salmo tenemos 14 versículos con una inspiración tan hermosa. Si usted lee el Salmo 27, procure leerlo. Yo sé que el tiempo aquí en la radio es breve y ya me restan escasamente 15 minutitos para concluir. Pero, nótese la clase de relación que tenía David con el Señor. Decía: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nótese cómo David habla de esta manera personal. Habla de sí, habla de su confianza, pone al descubierto la clase de relación que él tenía con el Señor. Él confiaba plenamente en Dios. Dios usa a David y la relación de Dios con David para enseñarnos la clase de relación que Dios quiere de nosotros. Escuche esto: para enseñarnos la clase de relación que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tengamos esta misma relación con Él, a modo de que podamos depositar toda nuestra confianza en Él, a modo de que podamos depositar nuestra confianza total en Él. Entienda eso. David dice: Jehová es mi luz. En tiempos de oscuridad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de días malos, oscuros, en tiempos donde no se sabe qué es lo que está pasando y por qué nos está pasando, en tiempos cuando no entendemos, en tiempos cuando las circunstancias nos hacen pensar muchas cosas. Hermano, no entendemos por dónde vamos, no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué nos está pasando, no entendemos por qué me pasa ahora que soy cristiano y por qué no me pasó antes cuando estaba apartado, cuando andaba en pecados, cuando estaba en los vicios, cuando estaba en ataduras, cuando andaba haciendo cosas malas. ¿Por qué me pasa esto ahora? Y qué muchas preguntas pueden haber en medio de la adversidad. Qué muchas preguntas pueden haber en medio del dolor, de la tristeza, del quebrantamiento. Qué muchas cosas pueden pasar por nuestra mente. Sin embargo, el salmista parece ser que confía tanto en el Señor que me imagino yo, es como aquel ciego que caminaba tomado de la mano con el Señor. Jesús lo tomó de la mano. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la ciudad. El ciego no veía, no veía nada, no sabía por dónde iba, por dónde el Señor lo llevaba, pero confiaba en el Señor, caminaba con el Señor, seguía con el Señor. Así también tenemos que caminar nosotros, aunque no veamos nada, sigue caminando en el Señor. Aunque no veas qué es lo que el Señor está haciendo, aunque no entiendas lo que el Señor está haciendo, aunque no entendamos por qué Dios lo permite, por qué Dios nos hace pasar por este momento difícil, por qué Dios nos hace pasar esto ahora, por qué la necesidad, por qué la escasez, por qué la pérdida del trabajo, por qué nos pasa esto ahora. A veces no entendemos, pero sigue caminando en el Señor. Sigue confiando en Dios. Lo que tú no entiendes, Dios sabe lo que hace. Lo que tú no sabes es que Dios es el que nos guía.
Lo que tú no sabes es que Dios es el que tiene el control. Bueno es como aquel ciego caminaba con el Señor Jesucristo fuera de la aldea. Entonces bueno sería que también nosotros nos depositemos totalmente y no peleemos con el Señor, ni discutamos con el Señor, ni cuestionemos al Señor. Aquel ciego no le decía al Señor: Señor, ¿y para dónde me llevas? Aquel ciego no le dijo al Señor: Señor, ¿y por qué caminamos tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué, si tú eres Dios, por qué no me sanas ahora mismo? ¿Y por qué no haces el milagro aquí, sino que tienes que hacerlo allá? ¿Y por qué? Fíjese que muchas cosas pudo preguntar el ciego, pero no preguntó, ni cuestionó, ni discutió, ni se rehusó a caminar con el Señor. No te rehuses tú también a caminar con el Señor. No te rehuses tú también a obedecer al Señor. No te rehuses tú también. No te rehuses. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no veas, aunque los días sean oscuros, aunque haya incertidumbre, aunque no sepamos lo que va a pasar el día de mañana, confiemos que Dios está en control. Como David decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Él es mi luz y mi salvación. ¿Cómo Dios resolverá? ¿Cómo Dios me ayudará? ¿Cómo Dios? No lo sé. I don't know. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Confía en el Señor. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Perdiste tu negocio? Tranquilo, tranquilo. Dios sabe abrir puertas nuevas. Dios sabe abrir caminos donde no hay. Dios abrió camino en medio del Mar Rojo para los hijos de Israel pasar en seco. Donde no había camino, Dios abrió camino. Dios sabe obrar. Esta es la clase de relación que Dios desea de nosotros. Que como David aprendamos a confiar en el Señor. Que como David aprendamos nosotros a depositar toda nuestra confianza en Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: Jehová es mi luz y mi salvación? ¡Qué tremendo! ¿De quién temeré? Se expresa David, una interrogante. ¿De quién temeré si Jehová es mi luz y mi salvación? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es el que hace sacar agua de la peña. Jehová es el que abre caminos en medio del mar. Jehová es el que sabe resucitar a los muertos. Jehová es el que sabe dar vida. Jehová es el que limpia a los leprosos. Jehová es el que sabe sanar, el que sabe fortalecer. Jehová es el que sabe bendecir. Jehová es el que bendijo a Job. Amén. 1000 veces más de lo que él antes era. Jehová fue el que restauró el hogar, la familia de Job completamente. Tranquilo, porque Dios sabe obrar. Fíjese, muchos de los jóvenes de la ciudad en tiempos de Job se burlaban de él y decían: pobre viejo, se muere. Pero aquel hombre viejo confiaba en el Señor, como confiaba también David. Y la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 42, en sus últimos versículos: y bendijo Jehová a Job 1000 veces más que antes. ¡Qué tremendo! Ese es al Dios que nosotros le servimos, pero Dios quiere una relación como la relación que tenía David con el Señor. En la adversidad confía en Dios. Se necesita prueba y adversidad, tribulación, se necesita la angustia para depositar nuestra confianza total en Dios. Hay muchas personas que no quisiéramos, de hecho todos no quisiéramos pasar por la adversidad. No quisiéramos pasar por el dolor. Nadie quiere pasar por el dolor. Nadie quiere pasar por el valle de la sombra de muerte. Nadie quiere pasar por el desierto, por el quebrantamiento. Nadie. Y aún esos jóvenes que caminan por las calles como desafiando al virus y desafiando el peligro, desafiando la muerte, yo le aseguro que cuando estén
en la angustia, en el dolor, a punto o al borde de la muerte, esos jóvenes también serán quebrantados, porque este cuerpo humano, esta naturaleza humana, Dios sabe cómo quebrantarnos. Muchos somos quebrantados en la angustia, en el dolor, en la enfermedad, otros en el problema, en la cárcel, bueno, de muchas cosas. Otros son quebrantados cuando pierden su esposa, cuando pierden a sus hijos, cuando pierden el trabajo, bueno, somos quebrantados. Este ser humano, Dios sabe cómo quebrantarnos. Dios sabe cómo quebrantarnos. Hay gente que quizás no se va a quebrantar cuando pierde el trabajo, pero va a ser quebrantado cuando se ve al borde de la muerte por el virus COVID-19. Quizás otros no van a ser quebrantados en la enfermedad, pero van a ser quebrantados cuando pierden aquello que más aman. Usted ve, Dios sabe cómo quebrantarnos, pero el quebrantamiento es necesario para Dios ver dónde está tu corazón, dónde está tu confianza, dónde está tu confianza en el trabajo. ¿Está tu confianza? En estos días veía el testimonio de varias personas. Esto salió por los canales de televisión nacional. Si usted ve noticias sabrá de lo que estoy hablando. En estos días salía, creo que el día de ayer o antes de ayer, salían un reportaje donde las personas durante la cuarentena estuvieron trabajando de lo más normal. Y apenas pasó la cuarentena y se reabrieron muchas otras áreas de gobierno, de comercio, y en cuanto el gobierno empieza a normalizarse, dando espacio para muchos otros negocios reabrir sus puertas, ahí entonces ellos perdieron su trabajo. Y no se explica. No se explica cómo es posible si durante toda esta crisis, casi 3 meses, hemos trabajado bien, hemos trabajado fuerte y de repente pasa la cuarentena y perdieron su trabajo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, usted ve, hay mucha gente que pone su confianza en las cosas terrenales, en su trabajo, en su finanza, en su sueldo, en su patrón, en las cosas que posiblemente pueden poseer. Pero el Señor dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuyos pensamientos es Jehová. Qué bueno es confiar en el Señor. Aprendamos como el salmista David, que decía en este Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Procuremos reafirmar nuestra relación con el Señor. A modo de que en la adversidad, en la crisis, en el dolor, en la angustia, en el quebrantamiento, nuestra mirada esté en el Señor y nuestra confianza esté plenamente en Dios. Dios también desea esta clase de relación con nosotros. No te apartes, no se desespere, no se vaya al mundo a pecar, no vaya a emborracharse, no se vaya con el compadre, el infiel o el borracho a perder la cabeza y a meter las patas, como decimos allá. No pierda los sentidos, sea prudente, procure serle fiel a Dios. Dios tiene el control y Él se glorificará. Confiemos en Dios. Este es tiempo para confiar en Dios. Este es tiempo para aferrarnos a Dios. Tranquilo, confiemos todos en Dios, porque Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Dios lo sabe. Dios lo sabe. En esta mañana gloriosa, les bendecimos y les saludamos con todo nuestro corazón. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Amén. Y sigamos todos hacia adelante. Bendiciones a todos. Que cuando río
Felicidades a nuestra hermana Eloísa Juárez. Bendiciones. Happy birthday, hermana Eloísa. Quiero saludar también a la pastora Carmen Hernández, al pastor Giovanni Pérez. Bendiciones a todos los hermanos que están allí conectados a través del Facebook Live. Les bendecimos en esta mañana gloriosa. Bueno, antes de despedirme en esta mañana gloriosa, permítame un momentito de locura, por favor. Quiero bendecirles y saludarles a esos cumpleañeros, Eloísa Juárez, Anthony y el nietecito de nuestro hermano Artemio. Bendiciones. Happy birthday. Happy birthday to you. Sonrisa, que hoy no te falte la alegría. El tiempo pasa muy deprisa. Cumples un año más de vida. Deseo que Dios te guarde siempre, que te proteja día a día. Que nunca vuele de tu mente. Que es Dios el que nos da la vida. Que Dios de gloria te cubra con sus manos, te dé más vida y que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Happy birthday, hermano Artemio Alameda. Bendiciones. Sus manos, El tiempo pasa muy deprisa. que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Hoy que es el día de tu cumpleaños, quiero expresarte mi canción. Y aparte de lindos regalos, Jesús está en tu corazón. Yo también canto. Deseo que Dios te guarde siempre, que te proteja día a día. Que nunca vuele de tu mente. Que es Dios el que nos da la vida. Que el Dios de gloria te cubra con sus manos, te dé más vida y que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga Y que cumplas muchos más. que el Dios de gloria te cubra con sus manos, te dé más vida y que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Su hermano, su amigo, el pastor Josué Ayala. Bendiciones a todos, un abrazo. Confiemos en Dios.